¿Qué vimos la clase pasada? ¿Estáis? Ok. Bueno, Brenda, Itzel, Aquí estoy, profesor. Buenos días. buenos días, Brenda. ¿Qué vimos la clase pasada? Bueno, estábamos en las teorías o escuelas criminológicas y estábamos viendo a la criminología clínica. Y pues la palabra clínica viene de la palabra cline, que significa este lecho del paciente. Está, está considerada el delito como una conducta normal, una conducta patológica. Y nos refería que patología pues viene de patos, que quiere decir enfermedad, y logos pues estudio tratado. Eh, el tratamiento que se le da al delincuente es desde el punto de vista, bueno, desde el punto de vista médico. Se estudia pues en qué momento se da pues ese cambio mental, bueno, psicológico, para que pueda delinquir y por qué. Ahora sí que es desde un punto de vista clínico patológico. Lo que trata de explicar la criminología clínica es que el delincuente pues es una víctima de una enfermedad y por eso comete los actos por una patología que tiene. Y bueno, esta criminología clínica va a basar sus conocimientos eh, de la personalidad del delincuente. Mm, bueno, estudia el momento en el que el delincuente decide, hablamos de Jean-Pierre Naté, Jean Pinatel, sí. y él estudia el momento en el que el delincuente decide dar el paso al acto, o sea, que en qué momento decide cometer un delito o bueno, detonan estos factores para que ejecute el delito pues en su vida criminal. Después hablamos de Milutilovic, creo que Milutinovic, sí. sí. Bueno, él refiere que para la criminología clínica pues hay que estudiar cada paso en particular, o sea, el delincuente en particular. Cada paciente tiene que ser pues estudiado particularmente porque pues no todos los casos son iguales. Cada delincuente comete un suceso específico y pues hay que estudiarlo en particular. Y se le estudia al delincuente en el enfoque biopsicosocial, Ajá. que es analizar al delincuente desde el punto de vista pues biológico, psicológico, el estudio tratado de la mente. Hay que tratar, tenemos que entender, desde el punto de vista social, cuál es el entorno en el que se le está desarrollando. Y la biología biopsicosocial refiere 13 aspectos, que es estudiar al delincuente desde el punto de vista biológico, psicológico y social. Mm, Más bien, la palabra biopsicosocial refiere tres puntos de vista: el aspecto sí, biológico, el aspecto psicológico y el aspecto social. Por eso la sí, psicología pero clínica. ¿Qué más? después vimos que la criminología refiere tres aspectos fundamentales, que bueno, el primero es el diagnóstico clínico y hay que Diagnóstico clínico diagnosticar, criminológico, ¿eh? Porque no es lo mismo un sí, diagnóstico clínico, cual si fuéramos médicos, a un diagnóstico clínico criminológico, ¿ok? okay. Sí, el diagnóstico clínico criminológico.
bueno, en este primero hay que diagnosticar al delincuente, pues cuál es el mal que él tiene, el que padece. Hay que apoyarnos de diversas ciencias médicas, como la endocrinología, de la frenología, de la psiquiatría, ¿qué otra? De la neurología. ¿Te acuerdas que estudia la frenología? Eso lo vimos el semestre pasado, pero ¿te acuerdas de casualidad? La frenología. No, la verdad no me acuerdo, profe. Los relieves craneales, todas esas protuberancias que hay en la cabeza para determinar las conexiones cerebrales. ¿Te acuerdas? Okay. ¿Qué más? Sí. Bueno, con estas diversas ciencias, pues es lo que tiene, vamos a entender qué es lo que tiene el delincuente, qué trastornos tiene, o si tiene alguna dificultad orgánica, no necesariamente pues psicológica o psiquiátrica. La segunda sería un tratamiento individual o familiar. Y familiar. Se le tiene que dar al delincuente un tratamiento desde un punto de vista clínico. Igual se refiere al delincuente como un enfermo, ya que después de pues diagnosticarlo hay que plantear un tratamiento para pues su conducta, ¿no? O bueno, es un tratamiento individual o puede ser en un caso familiar, dedicar para poder asistir al delincuente o a la familia. ¿Qué más? El tercero sería creo que las medidas preventivas. Bueno, tenemos que evitar que sucedan estos actos delictivos. El objetivo es evitar nuevos comportamientos delictivos a través de un auxiliar, a través de un auxiliar del delincuente, basándonos en el diagnóstico clínico que ya había mencionado, clínico criminológico, y qué medidas vamos a proponer para que esos actos, esos acontecimientos no vuelvan a pasar. Después hablamos de algunas críticas a la escuela clínica. Uh-huh. Lo primero que vimos fue que refiere que la criminología clínica no contempla varias variables sociales, solo pues medidas. No lean, sí me doy cuenta. Variables médicas. Variables médicas. No estoy leyendo, es que no me acuerdo muy bien, profesor. Pues es mejor es mejor analizar el entorno en que se encuentra, ¿no? En qué influyó para cometer esa conducta, y pues si no tenía algún trastorno. Esa es la primera que me acuerdo. La segunda me parece que es la verdad ya no me acuerdo, profe. No, a ver, es posible atender al delincuente procesado. Si nosotros procesamos a un delincuente y es juzgado, entonces vamos a tener conocimiento de un delincuente que tiene necesidades y que deben de ser atendidas desde el punto de vista clínica. Pero ¿qué hay con los que no son procesados? Los que no son procesados no van a alcanzar a tener ese tipo de atención. ¿Qué más? Creo hablamos de, otra crítica es del desarrollo del delincuente. Si vamos a tratar a un enfermo, obviamente no lo vamos a maltratar,
pero no es como que tampoco lo vamos a tratar como cariñosamente, porque pues no puede ser efectivo, ¿no? Mm, tenemos que, Pero pues, desde el punto de vista de la criminología clínica, si nosotros tratamos al criminal como un paciente, pues estamos obviamente concluyendo que le tenemos que dar un tratamiento cual si fuera un enfermo. No es el mismo tratamiento el que merece un enfermo que el que merece una persona que cometió un delito. Y esto puede favorecer al pues además mitificamos, estigmatizamos, clasificamos a las personas en delincuentes y no delincuentes. ¿Qué más? mm, ya no me acuerdo, profe, la verdad. Ok, gracias. Ariana, ¿está Ariana? Ariana Cervantes. Aquí estoy, profesor. A ver, complementando la idea, ¿qué le faltó a Brenda? Bueno, también sobre las críticas de la criminología clínica, por lo que recuerdo, es que no, los tratamientos, por ejemplo, de los que cometen delitos, no pueden ser tratados en, pues ahora sí que en los centros penitenciarios. Eso es muy criticado ya que pues no funcionaría el tratamiento, pues sufre de, ahora sí que de patologías, sería contraproducente pues esta situación más que nada. Uh-huh. Hablamos también sobre eh, algunos exponentes de la criminología, como vendría siendo Antes de eso, por ahí también nos faltó que la criminología clínica se va a abocar a la historia y a la personalidad de un delincuente y nada más lo asociamos con su peligrosidad, no asociamos y ni estudiamos otro tipo de cosas más que patologías o enfermedades que tienden a explicar la peligrosidad del delincuente, ni tampoco se consideran medios ni medidas alternativas. Y también platicamos de algunas aportaciones de la criminología clínica, ¿te acuerdas? Sí, profesor. Mencionamos que la criminología clínica nos permite conocer, pues, la historia del delincuente, ¿no? O sea, su nombre, bueno, no nada más su historia, o sea, su nombre, el cómo fue, pues sí, su historia familiar, si hay algún antecedente que haya provocado, pues, ese tipo de conductas en dicho criminal. También, eh, nos ayuda a estudiar la personalidad, el por qué cometió, o más bien esa patología, por qué lo llevó a cometer, pues, dicho delito, ¿no? Eh, También menciona que estudia su personalidad eh, a forma de poder identificar qué es lo que está mal en, pues, en esa persona, ¿no? Por lo que recuerdo. Y ya de ahí vimos los exponentes y mencionó como principal a César Lombroso, que fue el primer criminólogo, bueno, el primer estudioso de la criminología. Eh, Mencionamos que pues Zanini fue el que le permitió estudiar pues en su clínica, si era una clínica, no, Un sanatorio mental. ajá, pues empezar a estudiar desde ahí a los criminales, ¿no? Entonces, nos mencionó que pues él empezó a clasificar desde ahí, pues ahora sí que como era un enfermo criminal. El César Lombroso menciona que los delitos pues son directamente humanos, o sea que es por naturaleza humana que cometamos delitos. Que también pues la criminología se basa en la agresión, que los criminales llegan a ser, pues sí, llegan a cometer los delitos en base a la sociedad, ¿no? En el ambiente en el que se desarrollan, y que también, pues, todos los individuos tenemos
ahora sí que responsabilidad social. Ahora sí que nosotros somos responsables de las conductas que hay en la sociedad. También mencionamos a José Ingenieros, en el que Por ahí nos también mencionó que... hacemos hincapié con Lombroso en el delincuente loco o moral, que justamente era referir una gran insensibilidad. Por ahí les platiqué algunas características que ya estudiamos el semestre pasado y que es justo la entrada a la puerta grande para estudiar la psicopatía, que esa fue una de las grandes aportaciones del Lombroso. Su clasificación de delincuentes, específicamente hablando del loco moral, nos permite ya desarrollar estudios sobre la psicopatía. ¿Ok? Sí, recuerdo que mencionó que pues el loco moral pues era aquel delincuente en el que pues tú lo puedes ver muy tranquilo por fuera y de repente puede tener acciones que pues no te esperas, ¿no? O sea, que empieza a alterarse, que puede sufrir también de, pues sí, de, o sea, tiene el deseo sexual o puede llegar a violar, pero también puede sufrir de impotencia, podría decir impotencia, por la patología que tiene. Y Y ya, para César Lombroso, y es importante, la pena desde el punto de vista de la criminología clínica va a ser justamente el tratamiento adecuado para curar socialmente un individuo. Entonces, si bien es cierto que el delincuente es un paciente que debe de ser diagnosticado, el tratamiento debe de ser una penalidad desde el punto de vista lombrosiano. Eso es importante. Y ahora sí, José Ingenieros, ¿qué dice? él fue el primer director de la institución criminológica. En 1907 él estudió pues la teología criminal, la clínica criminológica y la terapéutica criminal. También Jiménez de Azúa y Luis Marco se basaron en estos tres puntos de vista, ¿no? También nos mencionó sobre Osvaldo Laudet, que funda la Sociedad Argentina de Criminología. ¿Qué más? ¿Qué más? Mencionó otro autor que se llama William Haley, algo así, no recuerdo bien su apellido. Mencionó que él era norteamericano y que en 1909 él fundó la clínica psicopatológica, en donde estudia pues de forma psicológica, ¿no? Las enfermedades pues mentales, que fue el director de la psicología juvenil y que él se basaba en investigar los crímenes sobre, pues sí, juveniles, ¿no? Por qué actitudes tiene un joven o qué fue lo que provocó para que ese joven cometiera dicho delito. También nos mencionó que Berwick y Kimberg, sí, me parece, ellos abordan el estudio al punto lógico y social de la criminología. Nos hizo también, nos explicó sobre Hans von Heinting y nos mencionó que él estudia la psicología criminal, que este señor era alemán y que se basó en el método de observación, o sea, en cómo asesinaba, pues sí, cómo cometía los delitos, ¿no? Con qué armas, cómo eran sus víctimas, por qué circunstancias, para que él pueda, los delincuentes pudieran cometer dicho delito. También nos mencionó sobre Benigno Titulio. Él menciona que estudia la clínica de la personalidad del delincuente, estudia pues en dónde vive,
consultorio, la hospitalidad, que se basan en métodos de la observación y teorías biológicas. También nos mencionó Hablábamos también de la sobre... plurimotivación del crimen y una de las grandes aportaciones de Benigno de Tulio fue justamente que clasifica a los delincuentes en tres. ¿Te acuerdas de eso? Eh, Delincuente ocasional, constitucional. y psicopatía. Ajá. Sí, sí, sí. Ajá, que estudia en los ocasionales, pues que no delinquen consecutivamente, o sea, solamente, pues a lo mejor cuando tienen ese sentir de cometer el dicho delito, ¿no? Los constitucionales, pues vienen siendo los delitos que son cometidos por problemas mentales, Los este, delincuentes constitucionales se refiere a la constitución fisionómica del delito. ¿Cuál es la constitución corporal? ¿Cómo es el cuerpo de una persona? Hablamos de un aspecto somático de su cuerpo. Imagínate una persona grandota, fornida, mal encarada, pues a lo mejor esa persona asumimos que es un delincuente y que es violento, ¿no? Se le favorece cometer ese tipo de delitos por su complexión física, la sí, constitución claro. física, ¿ok? Ok, entonces es corporal, no es mental. Sí, no es corporal, es somático todo esto, es corporal. Ujú. Ok. Y bueno, la psicopatía, pues sí, ese sí viene siendo una enfermedad mental o psicológica, ¿no? Nos habló también sobre Etienne Griff. Él menciona la teoría de la fenomenología, en el que estudia la conducta del delincuente, sus ideas, neurofisiológico, Fenomenología, ¿eh? Fenomenología, la naturaleza feno, misma del delincuente. ajá, también estudia la neurofisiología, o sea, a nivel cerebral, y también estudia la estructura moral de los individuos, que está bien, que está mal para cada individuo, pues sí, que es bueno y que es malo para cada persona, ¿no? Okay. Y este, nada más me acuerdo hasta ahí, profesor, pero recuerdo que nos dio otro Sí, hablamos de que estudiaba Hesner, que hablaba de la ciencias. criminogénesis. ¿En qué momento nace el hecho delictivo o en qué momento una persona va a generar esa necesidad de delinquir y va a pasar de ser un simple pensamiento a cometer una acción? Justamente hablábamos de Hesner por eso. Hablábamos de los inadaptados sociales. Esto lo vamos a retomar ahorita para empezar la Ok, clase de hoy, ¿ok? Bueno, sí. ¿alguna duda, niños, de lo que vimos la clase pasada? Fue bastante información. ¿Tienen alguna duda, niños? Bueno, segundo punto, sus trabajos. ¿Cómo van con sus trabajos? ¿Alguien optó por hacer video? Profesor, ahí me entró entonces la duda. ¿El video puede ser desde ahorita, desde el principio, o igual va a ser hasta el final? No, el video es ahorita, es para esta entrega. El video o sea, y además al final hay que hacer otro video exponiendo conclusiones del dictamen. Ahorita, si tienen que ver la película, tienen que describir los personajes que les indiqué, y eso lo pueden hacer a través de un mapa mental, un mapa conceptual, un ensayo o un video. Si optan por hacer el video, les iba a pedir por favor que me subieran el enlace, porque no sé por qué, creo que ya me saturaron en Classroom, alguien subió algún otro video, por eso ya no pueden subir videos. Entonces, ahorita voy a tratar de resolver eso y adelante, ¿no? Traten de subir nada más el enlace de donde está almacenado ese video. ¿Alguien optó por hacer video? Digo, no era forzoso el video, pudieron haber hecho un mapa conceptual, un ensayo, un mapa mental. Pero ¿alguien optó por hacer video? ¿Nadie? No, profesor. Bueno, mi equipo y yo hicimos un ensayo. Ah, ok, perfecto. ¿Los demás? También nosotros hicimos un ensayo, maestro. Ok. ¿Los demás? Bueno, si optan por hacer un video, nada más súbame el enlace. Es lo único que les quería comentar.
¿Tienen alguna duda del trabajo? No, ninguno. No, profesor. Perfecto. Bueno, entonces iniciamos nuestra sesión del día de hoy, niños. Y lo retomamos estas ideas justamente de la criminología clínica, esta escuela interesante que estamos estudiando, y vamos a repasar, porque ya lo habíamos visto, justamente las ideas de Hesnard. Hesnard, es importante que ustedes lo remembren o lo recuerden, justamente porque él fue de los principales criminólogos que se abocó a estudiar la famosa criminogénesis. Criminogénesis, ¿en qué momento nace el delito? ¿En qué momento nace el delito tanto en la mente del delincuente como en la vida cotidiana? Eso es importante que ustedes lo asuman. Lo hacemos y además Hesnard tiene un enfoque muy dramático para poderlo ejemplificar. Trabaja con ejemplos muy aparatosos, cuestión de delitos sexuales, a lo mejor hablamos de esquizofrénicos, hablamos de gente que es impulsiva, hablamos de gente que es paranoica. De hecho, estuvimos escribiendo por ahí algunos trastornos de la personalidad. Hablamos también por ahí de algunas conductas crónicas como los maníaco-depresivos, las personas que tienen psicopatía, que tienen algunas toxicomanías o algunos crímenes que se cometen como consecuencia directa de la actividad demencial. ¿Qué es una persona demencial? ¿Alguien sabe? Cuando ya no tiene capacidad de recordar quién es. Cuando ya te olvidas todo lo que fue. Bueno, de todos alrededor. Sí, por supuesto. Hay personas que tienen algún tipo de trastorno, como pudiera ser el Alzheimer, y no se acuerdan ni están conscientes de lo que están haciendo. Y entonces, en consecuencia, pueden cometer algún tipo de delito. Por eso es que se dice que el enfoque de Hesnard es un poco dramático, porque escoge casos muy aparatosos para explicar crímenes sexuales, paranoicos, que son personas que tienen obsesiva y recurrentemente una idea y empiezan a concluir en consecuencia. Pueden tener algunos ataques de paranoia o de locura, justamente algún ataque psicótico. Y hablamos de los esquizofrénicos, que es otra enfermedad propiamente dicha. Recuerden que las personas esquizofrénicas asumen por alguna inestabilidad en los líquidos cerebrales, pues pueden tener algún tipo de visión, pueden tener algún tipo de trastorno que los haga sentirse en otra realidad totalmente, pueden hasta oír voces. O algunos toxicomaníacos, que son las personas que son dependientes de alguna sustancia o de algún químico. ¿Tienen algún comentario o alguna duda de Hesnard? Maestro, yo tengo una pregunta. ¿Es verdad que el Alzheimer puede dar a las personas sin importar la edad que tenga? O sea, no es como una enfermedad que, como que naces con ella. Es muy raro, la verdad es que es muy raro porque el Alzheimer se da como consecuencia directa de dos factores. La inadecuada conexión de la sinapsis, que es la inadecuada conexión entre neurona y neurona, y hay un desgaste. Las personas que son mayores, hay un desgaste entre las conexiones entre las neuronas. De hecho, hay una disminución de la masa encefálica o de la masa cerebral, y eso propicia una disminución en la función cerebral. Por eso es que en muchas ocasiones tienen algún padecimiento como la demencia senil. Se da porque las personas pues que son grandes, que son longevas, por la edad que tienen desgaste y tienen disminución de la masa cerebral. Ese tipo de cuestiones de manera aguda pueden propiciar, y también por ahí hay algunos estudios que ni siquiera son virus, son unos agentes que se llaman viroides, y los famosos viroides pueden ser determinantes para que les pueda dar Alzheimer a las personas. Es muy raro que ocurra en casos jóvenes. Hay casos documentados, poquitos, muy poquitos, pero sí los hay, pero generalmente se da en personas mayores. ¿Okay? Bueno, ¿alguna otra duda? Bueno, No, niños. profesor. Ok, vamos a hablar de otro autor, Stefan Hurwitz. Se los escribo en el chat. Stefan Hurwitz. Este señor trabaja en la famosa clínica del delito. Creo que también lo vimos. Fue mucha información. Trabaja en la clínica del delito. Fue una de sus aportaciones más importantes a la criminología. Y
A las personas que trabajan de manera clínica, es decir, como pacientes, por eso se le considera como un criminólogo clínico, les da un enfoque psicopatológico. Él le apuesta más, este señor Hurwitz, le apuesta más a las enfermedades mentales, a las psicopatologías, a las enfermedades de la mente, que a las enfermedades somáticas. Podemos hablar de un trastorno, como les comentaba, obsesivo-compulsivo, de una paranoia, de una esquizofrenia, de una manía, de los maníacos, toxicomaníacos, más que otra situación que pudiera ser provocada a lo mejor por las hormonas o por algún otro tipo de padecimiento. Se aboca más a los trastornos mentales. Entonces, desde el punto de vista de este señor, que fue además profesor de criminología en Copenhague, escribe una obra, y desde el punto de vista biológico es que empezamos a estudiar a estos delincuentes. Él escribe una obra que se llama El delito es el hombre. El delito es el hombre. Esta es una de las aportaciones importantes de Hurwitz. El delito es el hombre. También le da un enfoque por ahí antropológico. Recuerda que la antropología estudia al hombre, no necesariamente desde el punto biológico, pero sí desde el punto de vista cultural, social, étnico, filosófico. Antropología es la ciencia que estudia al hombre, antropos, que es hombre, y logos, que significa ciencia, estudio, tratado, y se aboca al estudio de algunos crímenes en especial, como el crimen organizado, como los delitos que son circunstanciales. ¿Qué es eso? Los delincuentes que en un momento dado pueden cometer delitos de vez en cuando, en pocas palabras, no son delincuentes habituales. Y infiere o concluye que todas las enfermedades mentales están relacionadas con el delito. La psicosis, la neurosis, las psicopatías, las anormalidades sexuales. Hay personas que tienden, por ejemplo, a tener un deseo desenfrenado sexualmente hablando, y muchas veces es por alguna cuestión o alguna aportación o algún líquido cerebral que no está fluyendo, que podemos tener en exceso o en deficiencia. El líbido sexual, también hay una zona en el cerebro específicamente diseñada, y si hay alguna hormona que está ahí cuando no debería de estar, o algún tipo de sustancia que tuviéramos en exceso, puede desencadenar alguna anormalidad sexual. Igual, tanto en hombres como en mujeres, existe la famosa neurosis y la histeria. Las mujeres tienen histeria, los hombres tenemos neurosis, ¿ok? Eso es lo que dicen los estudios. ¿Alguna duda de Stefan Hurwitz? Yo, maestro, no le entendí muy bien. Bueno, claro que sí. Stefan Hurwitz es considerado como un criminólogo porque trabaja a todos los delincuentes como enfermos, claro, en una clínica. Ya les empieza a dar ese tratamiento de enfermos, y para estudiarlos como enfermos, los estudia en una clínica, ni siquiera tanto en un centro penitenciario, sino en una clínica especial para enfermos mentales. Entonces, para Hurwitz, toda la delincuencia que se da en los sujetos se produce como consecuencia directa de enfermedades mentales. Se enfoca más a lo psicopatológico. ¿Qué quiere decir eso? Las enfermedades de la mente a las enfermedades mentales. Les comentaba también que este señor escribió un libro que se llama El delito es el hombre. El delito es el hombre. Es el hombre, perdón. Y le damos un enfoque biológico. Él le da un enfoque biológico totalmente a esta cuestión del delito. En algunas ocasiones podemos hablar de algunos matices antropológicos, estudiar la cultura del hombre, estudiar filosóficamente al hombre, pero pues lo cierto es que predomina este estudio médico-biológico. Hizo algunos estudios relacionados con las enfermedades mentales, de los crímenes organizados, de los delincuentes que cometen delitos de vez en cuando, que son los delincuentes circunstanciales, y atribuye que el delito es una consecuencia de algunas enfermedades mentales, como pudiera ser la psicosis, lo anotamos, la neurosis, la histeria. Habla también de psicopatía y de las anormalidades sexuales. Estas anormalidades sexuales, que tienen su origen justamente en el líbido, en el famoso líbido, pueden ser variables. No todas las personas
tienen el mismo comportamiento sexual. Hay personas que pueden tener más afección sexualmente hablando y no necesariamente están enfermas, pero hay personas que sí tienen una preponderante conducta sexual o tienen una inclinación mucho a lo sexual porque tienen algún trastorno mental o alguna deficiencia cerebral. Eso es lo que trataba de explicarles. ¿Sí quedó bien, Leti, o no? Sí, maestro, ya. Muchas gracias. Claro que sí. Retomamos a otro autor que ya hemos platicado, que también hay que estudiarlo desde el punto de vista de la criminología clínica, y me refiero a Jean Pinatel. Una de las aportaciones importantes de Jean Pinatel, recuerden que estudia del paso al acto. Una cosa es que un delincuente piensa en cometer un delito y otra cosa es que el delincuente ya lo lleve a cabo. ¿En qué momento deja de ser un simple pensamiento y ya llevamos a cabo esta conducta criminal? Eso es justamente lo que estudia Jean Pinatel, este francés. Le da un enfoque multidisciplinario a la criminología. Vamos a estudiar la criminología desde muchos puntos de vista, tomando en cuenta muchos factores. Y pues también hizo mucho labor en cuestión a la defensa social. Se dedicó a defender un poco tanto al delincuente, porque justamente infiere que el delincuente pues es un enfermo. Entonces vamos a defender al delincuente desde el punto de vista a lo mejor humano, porque si bien es cierto que presentan estos trastornos los delincuentes, no es porque ellos lo deseen así. Entonces tenemos que comprender las circunstancias de los criminales. No podemos castigarlos tan severamente, ni podemos considerarlos, ni estigmatizarlos de una manera tan severa. El delito es una consecuencia directa de una personalidad que está constantemente cambiando, que está accionando constantemente, y eso puede propiciar enfermedades mentales. ¿Sí me di a entender con Jean Pinatel o alguien tiene alguna duda? ¿A mí me lo podría repetir, profe, por favor? Sí, claro que sí. Jean Pinatel era un criminólogo francés y de las principales aportaciones de Jean Pinatel justamente es que estudia este momento que él denomina del paso al acto, del paso al acto. Una cosa es que pensemos en delinquir, en cometer un delito, y otra cosa es que lo hagamos. Como dicen, del dicho al hecho hay una gran diferencia. Entonces, ¿en qué momento el delincuente deja simplemente de pensar en cometer un delito y lo comete? Eso es importante. Y les comentaba que se dedica a hacer labor social, defiende a los delincuentes porque dice que nos tenemos que poner en su papel. A ver, ponte en el lugar del delincuente. Él está cometiendo un delito no porque quiera, sino porque está enfermo. Así como los farmacodependientes llegan a cometer muchas acciones no porque lo quieran, sino porque tienen una adicción y esa adicción es una enfermedad. No están actuando en sus 5 sentidos, no está hablando la persona que conocemos, está hablando un enfermo, está hablando una enfermedad, está expresando una conducta que es consecuencia directa de una enfermedad. Entonces el delito pues simplemente es la consecuencia de la personalidad de una persona que está enferma. ¿Sí me di a entender? ¿O no, Aranza? Sí, profe, gracias. Ok. Profesor, ¿seguimos hablando de la criminología clínica o ya nos pasamos a la criminología interaccionista? No, seguimos hablando de la criminología clínica. Estamos hablando de los principales. Cuando nos lleguemos a la interaccionista yo les voy a decir. Ahorita seguimos hablando de los principales representantes de la criminología clínica y lo pueden entender porque todos estos autores que les estoy mencionando tienen un enfoque médico. Lo pueden analizar de este punto de vista. Es que todos estos enfoques que les estoy enseñando, que les estoy platicando, tienen un enfoque médico, biológico o psiquiátrico, ¿okay? Que ese es el común denominador de la criminología clínica. Todavía no llegamos a la interaccionista, ¿ok? Bueno. Entonces, vamos a hablar de otro criminólogo clínico, que es Alfonso Quirós Cuarón, quien también hizo estudios muy relevantes en la materia penal. Alfonso Quirós Cuarón, fue un grande exponente en Latinoamérica, es de los grandes exponentes aquí en Latinoamérica,
y se destaca por las investigaciones que hace también en materia clínica. Él también estudia a los delincuentes desde el punto de vista clínico en un lugar debidamente establecido para atender a un enfermo. Implementa la famosa, bueno, no implementa porque hay otros autores como el propio Ingenieros que hablaban de la clínica criminológica, pero él implementa la clínica criminológica en las cárceles, eso sí lo hace él. Implementa la clínica criminológica en las cárceles. Entonces, a todos aquellos reos que están en una prisión, empieza a darles este tratamiento clínico, médico, y enseña también, se dedicó a enseñar estas cátedras de criminología clínica en diversas universidades. Hay algunas obras que destacan de Alfonso Quirós Cuarón. Él escribió una obra que se llama, por ejemplo, Medicina Forense, así como suena. Medicina Forense es una de sus obras, en donde refiere justamente al tratamiento de esta clínica criminológica. También estudia a la criminología clínica desde el punto de vista de los menores. ¿En qué momento un menor de edad va a desviar su conducta? Ya empezamos a estudiar otros fenómenos en menores de edad y escribió otro libro para platicar todas estas crónicas de los menores delincuentes que se llama La Clínica, se los escribo en el chat, La Clínica Criminológica, Clínica Criminológica, La Clínica Criminológica en el tratamiento del menor de conducta desviada. Fíjense que ya son temas muy concretos. La clínica criminológica en el tratamiento del menor de conducta desviada. Eso es justamente un punto muy importante de Quirós Cuarón. Se aboca al estudio de los menores desde el punto de vista de la criminología clínica, de los menores infractores. Y obviamente también trabajó algunas medidas preventivas o algún tipo de tratamiento para los delincuentes que son tratados como enfermos mentales. Él habla mucho o fue muy creyente del trabajo social, del trabajo a la comunidad. Hay que hacer que el delincuente aporte su granito de arena a la sociedad y vamos a dejarle trabajo social para que de esta manera pueda readaptarse poco a poco, pueda curarse, le podamos dar este tratamiento que merecen. Y esto lo hace, todos estos estudios los relaciona en una obra también que se llama Trabajo Social y los Reclusos. Se los escribo, Trabajo Social y los Reclusos. Trabajo Social y los Reclusos. Trabajo Social y los Reclusos. Incluso llegó a escribir otro libro que se llamaba tal cual, La Clínica Criminológica. La Clínica Criminológica. La clínica criminológica. ¿Tienen alguna duda de Alfonso Quirós Cuarón? ¿Lo entendieron? ¿Tienen la información? Sí, profe. Sí. Y bueno, no nos podemos ir no podemos dejar de estudiar a la Escuela de la Criminología Clínica, sobre todo aquí en Latinoamérica, sin hablar del doctor Luis Rodríguez Manzanera, que también es de los principales exponentes de la criminología en México y en Latinoamérica. Como lo saben, es doctor, es penalista, es criminólogo, catedrático actualmente del Instituto Nacional de Ciencias Penales en el INACIPE. Escribió algunas obras, como justamente esos libros que les dejé a ustedes de cabecera, Criminología, o escribió libros de Criminología de Menores. Hay una obra que se llama Criminología de Menores, que justamente estudió y escribió este señor. Y trata de entender cómo es que los criminales cometen delitos bajo la influencia de algunos estupefacientes, de algunas drogas en el Estado mexicano. Escribió también otra obra que se llama Estupefacientes y el Estado mexicano. Estupefacientes y el Estado mexicano.
También es de los pocos criminólogos que ha estudiado en el campo de la criminología estos temas de la reacción social institucional. Pocos criminólogos hacen eso. Y la reacción social y la reacción penal, que son dos cosas totalmente diferentes. El enfoque que le damos al fenómeno delictivo desde el punto de vista criminológico y desde el punto de vista penal. Tiene estudios y libros que versan respecto de la victimología. También les he comentado que su esposa, María de Lourdes Malvido, ella es una victimóloga muy destacada en México, esposa de Luis Rodríguez Manzanera, pero también obviamente Rodríguez Manzanera es de los pioneros en hablar de victimología. Y pues también trata por primera vez aquí en Latinoamérica algunos temas referentes a los métodos que tenemos que aplicar, a los métodos y los exámenes médicos que tenemos que utilizar para tratar a un delincuente. Es importante desde el punto de vista del doctor Manzanera conocer la historia del delincuente, trabajar a través de una metodología criminológica establecida. Si bien la criminología es una ciencia, cuando le damos el enfoque médico, tiene más tintes médicos y obviamente tenemos que estudiarlo desde una metodología, desde el punto de vista académico, doctrinal o científico. Tiene estudios sobre criminogénesis, estos conceptos ya los vimos. Criminogénesis. Sobre criminogénesis y criminodinámica. La criminodinámica. La criminodinámica, recuerden ustedes, es la manera en que se desarrolla momento a momento y paso a paso el delito en su vida consecutiva o en su vida normal. Es importante que ustedes consideren a Manzanera como uno de los principales exponentes de la criminología en México y también como exponente de la criminología clínica en México. ¿Alguna duda de Luis Rodríguez Manzanera? Profesor, ¿me puede repetir lo de criminodinámica, por favor? Sí, la criminodinámica, ¿de qué manera se desarrolla momento a momento el fenómeno delictivo? Paso a paso hay que estudiar cómo se desarrolla. Por ejemplo, un homicidio, ¿cuál es el primer paso para matar a alguien? Ubicar a la víctima. Paso 2, escoger el arma. Paso 3, estar enfrente de la víctima. Paso 4, le clavo el cuchillo en el pecho. Paso 5, a lo mejor tengo que hacer un esfuerzo. Paso 6, a lo mejor tengo que cerciorarme de que se muere. Paso 7, huyo. Paso a paso, momento a momento, cómo es que se va desarrollando un crimen en particular. Eso es lo que estudia a lo mejor la criminodinámica, ¿sí? Ok, gracias. Ok. ¿Alguna otra duda? Maestro, ¿cómo se llamaba su esposa? María de Lourdes Lima Malvido. María de Lourdes, ¿qué maestro? María de Lourdes Lima Malvido. Sí, gracias. Sí. ¿Alguna otra duda? Bueno, algunos otros estudiosos que destacan en este tema de la criminología clínica, que también ya los hemos visto, es el propio Marvin Wolfgang. Marvin Wolfgang. Este señor se aboca a hacer un examen de la personalidad de las personas que son condenadas. ¿Qué cambia en la mente del delincuente después de que ha sido condenada por cualquier tipo de delito, después de que le imponen una pena? ¿Qué cambia en la mente del delincuente? Eso es importante considerarlo. Un delincuente ya no es el mismo después de que lo condenan, después de que socialmente es etiquetado como un delincuente. Eso es lo que estudia Marvin Wolfgang desde el punto de vista de la criminología clínica. Y hay algunas teorías de la criminología clínica que son conocidas como las famosas teorías biológicas. Las famosas teorías biológicas. Obviamente las teorías biológicas, desde el punto de vista de la criminología clínica, comprenden o asumen que el delincuente
comete un delito como consecuencia directa de algún padecimiento físico orgánico, desde el punto de vista de estas teorías biológicas. Representantes de las teorías biológicas tenemos a García de Pablos y Molina. Es un solo autor, García de Pablos y Molina. García de Pablos y Molina. ¿Ok? García de Pablos y Molina es un solo autor. Y García de Pablos y Molina va a estudiar... Profesor, perdón, Sí, adelante. ¿me podría repetir lo de las teorías biológicas? Sí, claro. El criminal, desde el punto de vista de las teorías biológicas, recuerden que todavía estamos en la cancha de la criminología clínica, cuando tratamos al delincuente como un enfermito. Si está enfermo es que tiene algún padecimiento mental o tiene algún padecimiento físico. Dentro de las múltiples teorías que hay en la criminología clínica están las teorías biológicas. Las teorías biológicas lo que nos dicen es que el delincuente comete un delito porque tiene una enfermedad en el cuerpo, una enfermedad física, una enfermedad que tiene que ver con las cosas de la biología, con la medicina. ¿Sí me explico? Sí, profesor, ya gracias. Okay. Y algunas de las ciencias que estudia García de Pablos y Molina, que tienen que ver con las... A ver, ¿qué estudia Wolfgang Marvin? Ah, ok. Recuerden ustedes que una vez, está bien, Stephanie, una vez que el delincuente es condenado, cambia su personalidad. Wolfgang lo que estudia es cómo cambia la personalidad del delincuente al momento en que ya es condenado. Eso es lo que estudia Wolfgang. ¿Ok? Bueno. Regresamos entonces a García de Pablos y Molina. García de Pablos y Molina, al hablar de estas teorías biológicas, habla de algunas ciencias en especial. Que, bueno, si el delincuente, si el hecho de que una persona cometa delitos tiene como origen un padecimiento físico, tengo que hablar de algunas ciencias médicas para entender por qué se dieron esas enfermedades físicas. Y podemos hablar, por ejemplo, la genética. Podemos hablar de la genética desde el punto de vista de García de Pablos y Molina. Okay, cuando hablamos de la genética, recuerden que hablamos de todo lo referente a la herencia o a las herencias, a la herencia que tenemos desde el punto de vista biológico. Ustedes como personitas y yo y todos tenemos genes de nuestros padres. Los genes de nuestros padres son justamente los que nos hicieron ser quienes somos ahora. Pero García Pablos y Molina estudia la genética desde un punto de vista muy particular, desde el punto de vista penal. Por ejemplo, habla de la genealogía, habla de una cosa que se llama genealogía. Genealogía. ¿Qué es la genealogía? Igual que Lombroso y que algunos clásicos, García de Pablos asume que hay un gen del mal, hay un gen criminal. Las personas que a lo mejor somos delincuentes es porque nuestros papás, al momento de engendrarnos, nos transmitieron genéticamente esa afición o esa parte delincuente. En pocas palabras, también la apuesta que la delincuencia puede ser heredada. A lo mejor, no sé si han escuchado estas historias muy macabras de que todos tenemos un gemelo bueno y un gemelo malo. Hay un gemelo que se comporta bien y un gemelo maldito siempre. Hay muchas historias en torno a esto, porque todos tenemos un gen del mal y un gen del bien. En algunas ocasiones, cuando hay nacimiento de gemelos, tiene que haber un gemelo bueno y un gemelo malo. Uno adquirió el gen del bien y el otro adquirió el gen del mal. ¿Han visto estas películas? ¿Qué opinan? ¿Si habrá un gen del bien y un gen del mal? ¿Si habrá un gemelo maldito? ¿O ustedes qué opinan? Yo digo que como tal no un gemelo bueno y un gemelo malo, sino que nosotros adoptamos esa personalidad con lo que vayamos viendo y es ahí donde nos podemos hacer buenos o malos. O sea, yo digo que está en la misma persona. Yo creo que sí. Digo, hay muchas personas que son gemelas y no necesariamente uno de los gemelos tiene que ser malo, ¿no? Estos son estudios que se hicieron en una época a lo mejor muy rudimentaria de la criminología y bueno, era el punto de vista de García de Pablos. También analiza otra ciencia médica que es la neurofisiología.
la neurofisiología. ¿Qué estudia la neurología? ¿Alguien sabe? ¿El cerebro? Exacto, el cerebro. A la luz de la neurofisiología vamos a estudiar la estructura física, las características físicas del cerebro. Eso estudia la neurofisiología. ¿Cuáles son las características físicas que tiene nuestro cerebro? Ya está rayando un poco en lo lombrosiano este señor. Las partes del cerebro y su comportamiento, es correcto. Ya estamos rayando un poco en lo lombrosiano. Acuérdense que César Lombroso y algunos otros hablaban o le apostaban mucho este tema de la frenología. A ver, si hay relieves en la cabecita, pues quiere decir que a lo mejor tienes por ahí una conexión que está mal y que puede ayudar y que puede ser favorable para que una persona delinca. Entonces se dedica a estudiar las características del cerebro de este señor para saber quién puede delinquir o no en potencia. En tercer lugar, bioquímica. Somos seres naturales, sin lugar a dudas. La bioquímica, ¿cuáles son esas sustancias en el cuerpo que influyen en nuestro comportamiento? Si hablamos de la bioquímica, ¿cuál es nuestra composición o cuál es la composición de nuestros fluidos? ¿De qué estamos hechos? Acuérdense que desde el punto de vista de la biología hay ciertas sustancias en la tabla periódica que han provocado la vida. El famoso John Sánchez Pérez. Carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, azufre y fósforo. Se supone que esas son las sustancias que dieron origen a la vida. Así se lo pueden aprender en biología. Carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, azufre y fósforo. Se supone que estas sustancias dieron origen a la vida. Y bueno, pues todos estos fluidos que corren en nuestro organismo, las hormonas, el líquido encefalorraquídeo, qué tipo de problemáticas o qué tipo de comportamiento tenemos en un momento dado, si estamos influenciados por alguna de estas sustancias en exceso o en deficiencia. ¿Alguna duda de esto que estamos comentando? No, maestro. Bueno, hay un señor que también siguió cabalmente estos estudios que hizo García de Pablos y Molina. Se los voy a anotar. Profe, ¿me podría repetir lo que significaban las sustancias de la vida? Ahorita se los repito. Nada más les estaba anotando este nuevo nombre. Dalgard y Kringlen. Es otro autor que sigue cabalmente los pasos de García de Pablos y Molina, esta teoría biológica. Los elementos en la tabla periódica que son necesarios para crear vida, desde el punto de vista de los químicos y de la biología, esto lo estudian en biología, a lo mejor se deben de acordar. La C es el carbono en la tabla periódica, la H es el hidrógeno, la O es el oxígeno, la N es nitrógeno, la S significa azufre con Z y la P es fósforo, fósforo. ¿Ok? Profe, gracias. Ok. Y bueno, Dalgard y Kringlen sigue cabalmente los estudios de García de Pablos, se obsesiona tanto con la teoría de la genealogía y de los gemelos malos y buenos, que hace un estudio en 139, imagínense esto, en 139 gemelos. Se pone a estudiar a 139 gemelos para ver si efectivamente existe un gen del mal o un gen del bien en alguno de estos gemelos. Obviamente también estudia neurofisiología y bioquímica en estos gemelos, pero se pone a estudiar aquellos gemelos, a lo mejor algunos fueron adoptados, otros no, se pone a estudiar cada una de las características y el perfil de estos gemelos desde el punto de vista genético, neurofisiológico o bioquímico. ¿Sí entienden lo que les digo o voy a alguna duda? Ok. Esto ya parece un poquito más de biología. Les dije que en la criminología clínica íbamos a tener que ver estos temas. Hay otra postura también de la criminología clínica que se le conoce como la caracterología criminal. Se los escribo. Caracterología criminal. Caracterología criminal.
caracterología criminal. Y este señor, René Lessen, es uno de los principales criminólogos que estudia esto de la caracterología criminal. Seguimos con el tema de la genética. ¿Cuántos tipos de cromosomas conocen? ¿Se acuerdan de sus clases de biología? ¿Qué es un cromosoma? ¿Se acuerdan? ¿Qué hace que una mujer sea una mujer y que un hombre sea un hombre, genéticamente hablando? ¿Se acuerdan de los cromosomas? Sí, es la unión de los cromosomas. Son los que definen el sexo. Exactamente, son los que definen el sexo. Los cromosomas justamente son estas pequeñas entidades biológicas, físico-químicas. ¿Y cuántos tipos de cromosomas conocen? ¿Es el X y Y? Exacto, 2. El X y el Y. Por eso, estos señores estarían, lo digo de una manera muy objetiva, sin vulnerar a nadie, pero esos señores estarían ahorita revolcando en la tumba al escuchar estas situaciones de las diversidades, porque para ellos, o estos biólogos asumían que un cromosoma XX, pues era una mujer, un cromosoma XY es un hombre. Ahora, también puede haber ciertos casos genéticamente extraños, un XXY, que también existen. ¿Qué pasa si hay una persona con cromosoma XXY? O XXYY. ¿Vieron esos trastornos en biología? Puede haber trastornos como síndrome de Down, por ejemplo, o el famoso hermafroditismo, los hermafroditas. ¿Alguien sabe qué es un hermafrodita? ¿Son las personas que nacen con dos órganos sexuales? Exactamente, son las personas que nacen con dos órganos sexuales y al momento en que nacen esas personas, independientemente de que tienen una vida muy complicada y muy desfavorecida por todo lo que socialmente ya sabemos, pues le dejan la decisión finalmente a los padres, los médicos, legalmente tendría que ser así, para saber en un momento dado, pues cuál será el órgano preponderante. Dicen por ahí algunos estudiosos que en el caso del hermafroditismo hay una tendencia mayoritaria al desarrollo femenino de estas personas. Y bueno, son personas que además por sus características médicas tienden a vivir menos, estos famosos hermafroditas. Y los hermafroditas, evidentemente, por las circunstancias sociales, por todos estos maltratos, porque son maltratos que sufren socialmente hablando, pues también pudieran llegar a tener algún tipo de tendencia a la criminalidad. Estas personas incluso, no sé si se han puesto a analizarlo, si de por sí las pobres personas que son homosexuales, ahorita ya no tanto, ya hay un poco más de apertura, pero en épocas, vamos a pensar hace 20, 25 años, pues eran totalmente mal vistos y podían llegar incluso a tener trastornos maníaco-depresivos o hasta poder desencadenar en suicidios. Justamente reprimían mucho este tipo de ira. Las personas que sufren, por ejemplo, de disforia de género, los hombres que se sienten fisiológicamente mujeres y las mujeres que se sienten hombres atrapados en un cuerpo diferente, pues también puede haber un tinte por ahí criminal, porque tienen a lo mejor muchos sentimientos encontrados, mucha ira, mucha frustración, y aquí a lo mejor sí necesitamos un tratamiento médico clínico para evitarlo. Fíjense cómo ya son temas más médicos. Entonces, a lo mejor sí podemos prevenir que una persona con una característica de esta naturaleza, pues pueda evitar delinquir, podemos evitar suicidios, podemos evitar trastornos depresivos. El problema, y aquí la línea médica es invisible, el problema es en qué momento, en qué punto tenemos que nosotros discernir uno de estos casos. Esto es importante que ustedes lo analicen. ¿En qué momento sabemos si una persona se ha definido como hombre o como mujer? Desde el punto de vista, a lo mejor, de su personalidad. Hay hombres que nacen con más estrógenos que testosterona y tienen naturalmente inclinación hacia una fisiología femenina, o viceversa, mujeres que tienen algún tipo de tendencia fisionómica hacia lo masculino. Entonces, puede ser que sea un desajuste hormonal o puede ser que realmente la personalidad de una
un agente, bueno, de la personalidad de un individuo, pues refiera pues la concordancia con otro tipo de sexo. Y bueno, desde el punto de vista de René Lessen, justamente en los estudios de caracterología criminal, lo que vamos a estudiar es la influencia genética que tenemos o que tienen los delincuentes. Hay que conocer desde un punto de vista metódico, académico, científico, cuáles son las características genéticas de cada delincuente. Cada individuo es original y es propio, no hay uno igual a nosotros mismos desde el punto de vista genético, no puede haber una persona igualita a nosotros, somos únicos, y esa autenticidad, esa originalidad justamente nos las proporciona esta caracterología o esta especificidad cromosómica. Entonces, hay otra, por ejemplo, otra característica que es el carácter y el temperamento. Cómo nos comportamos. No sé si eso ya lo platicamos, creo, el semestre pasado. Una cosa es el carácter y otra cosa es el temperamento. El carácter lo podemos heredar. Si a lo mejor mi mamá tiene mal humor, a lo mejor yo heredo su mal humor. Y el temperamento lo vamos desarrollando conforme nuestras vivencias, conforme nuestra personalidad. Entonces, esto es importante porque desde el punto de vista de René Lessen, desde el punto de vista de René Lessen, perdón, este carácter que tenemos, si somos enojones, si somos sentimentales, si somos a lo mejor agresivos, esto también se puede heredar a través del carácter. Y es que hay un autor independiente de René Lessen, o René Lessen, se llama René Resten. René Resten. Y es importante, es interesante lo que define René Resten, porque él sí habla y él sí define que hay 8 tipos diferentes de carácter. Todos podemos tener diferente carácter. Por ejemplo, está la persona nerviosa, está la persona apasionada, está la persona colérica, está la persona sentimental, está también un carácter sanguíneo o visceral. El sanguíneo, el flemático. Las personas con un carácter flemático son personas tranquilas, como normalmente decimos vulgarmente hablando, muy apaciguadas, muy tranquilitas, no rompen un plato, todo amor, todo cariño. Está también el carácter amorfo, que no se puede definir, el apático. Fíjese todos estos estudios de la caracterología, todo esto se supone que se puede heredar. Si yo soy una persona nerviosa, a lo mejor vía herencia lo retomé de papá o de mamá. Si soy una persona apasionada, si soy una persona que se enoja, si soy sensible, si soy tranquilo, si mi personalidad es un desastre y no podemos definirla, si soy apático o si soy visceral, todo eso lo podemos adquirir a través de la herencia. Y eso es lo que estudia justamente esta caracterología criminal. Esto nos sirve para definir. Les va a servir todo esto para que puedan hacer en un momento dado su dictamen y describir la personalidad. ¿Tienen alguna duda hasta ahora? No, no, maestro. Bueno, son 12:17. Yo, Sí, perdón. profe, tengo una duda. A ver, ¿cuánto? A ver, ya ve que nos comentó sobre, pues ahora sí que lo de René Lessen. Ajá. Entonces, ya ve que mencionó sobre pues sí, el sexo, ¿no? Si es hombre o mujer. ¿Cree que en esos tiempos hubieran visto como una enfermedad mental el que ahora exista la homosexualidad? De hecho, así lo veían. De hecho, hay un libro donde se documentan todas las enfermedades. La Organización Mundial de la Salud, todas las enfermedades que son consideradas como tal, están descritas en ese libro. Y hace unos años la homosexualidad era considerada como una enfermedad. Me decía a manera de broma en un momento dado un profesor que yo tuve de medicina forense, obviamente eran otros tiempos, eran otras épocas, ya no es como ahora, ahorita hay mucha apertura, pero me decía, miren, antes
eran consideradas enfermedades, después preferencias, y me dice, ¿y se acuerdan de mí? Después van a ser privilegios. Entonces, pues si la Organización Mundial de la Salud estima que es una enfermedad, se supone que así lo es. Antes sí era considerada la homosexualidad como una enfermedad, pero ahora ya no. Ahora, como ustedes lo saben, pues hay una identidad de muchas situaciones y hoy por hoy ya no es una enfermedad, pero antes sí era considerada como una enfermedad, ¿eh? Ok, profesor, gracias. Ok. ¿Alguna otra duda? Bueno, entonces, niños, son 12:19, nos vemos 12:29. Sí, profesor. Gracias.